Contemplo el atardecer desde un promontorio cercano a Castuera. El espectáculo cromático comienza. Los recuerdos de este viaje en busca del preciado queso de La Serena afloran con facilidad. Los paisajes esteparios emblemáticos resaltan y se recortan entre la inmensa extensión del agua de los embalses. Se adivina el símbolo de la dialéctica entre lo árido y lo húmedo. Sorprende, extraña la posibilidad de convivencia de las ovejas merinas y de las aves acuáticas. La tierra nos enseña sus dientes de perro de la aridez. Pero una raza rústica de ovejas, las merinas, se han adaptado al hábitat y desde tiempos remotos proporcionan al hombre su leche. Él, para sobrevivir, tuvo que inventar la forma de conservarla. La cultura de la elaboración del queso está arraigada en la memoria colectiva de los pobladores de la comarca. La tradición se ha transmitido de generación en generación. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo hasta lograr la delicia actual. En un ambiente que invita a la concentración, preparamos nuestros sentidos para adentrarnos en la degustación de este manjar exquisito. Acompáñenos en este viaje, merece la pena. Nos dejaremos deslumbrar por su brillante color y nos seducirán sus voluptuosas formas cremosas. Estamos ante el queso con denominación de origen La Serena. Iniciamos nuestro viaje para conocer la comarca de La Serena desde su extremo occidental. El castillo de Magacela nos proporciona buenas vistas y nos introduce en su historia medieval. Bordeamos el extremo norte en dirección este, adentrándonos en la penillanura y atravesando las tierras de Campanario. Seguimos el río Zújar hasta llegar a sus dos inmensos embalses. Su construcción ha modificado el entorno. En los nuevos enclaves naturales podemos disfrutar recorriendo los parajes turísticos y admirando las aves acuáticas que pasan el invierno en esta zona. Tierras de Esparragosa de Lares y de la Puebla de Alcocer, poblamientos medievales que nos evocan el régimen feudal y su sistema de propiedad de la tierra de los grandes señores. El castillo habrá sido testigo mudo de la historia del reparto de grandes extensiones de tierra para las órdenes militares y las encomiendas para colonizarlas y explotarlas. A algunas villas y pueblos solo les correspondían los terrenos comunales, dehesas boyales, ejidos y baldíos. Estamos en la Real Dehesa de La Serena, otorgada a la Orden de Alcántara hasta que Felipe V la vende en el siglo XVIII y pasa a manos de grandes propietarios. Es un lugar de llegada del ganado trashumante de los ganaderos del honrado concejo de la Mesta. Atravesamos la llanura alomada, La Serena esteparia. Es la zona de pastos, tierra árida, donde afloran las pizarras formando los llamados dientes de perro. Con poca pluviosidad, sin embargo, tiene una gran riqueza de pastos para la ganadería ovina extensiva. Llegamos a la Sierra de Tiros, haciendo el mismo recorrido que en invierno hacen las aves acuáticas, desde los embalses a las dehesas del sur buscando las bellotas. Aquí, en Benquerencia, hay puestos para observar el paso de las grullas que conviven con las merinas en esta extraña simbiosis. Haremos noche en Castuera, es el centro de la comarca de producción de queso y está la sede del Consejo Regulador de la denominación de origen. Por la mañana temprano nos dirigimos a un cortijo ganadero con quesería para conocer cómo es la explotación tradicional. Está situado cerca de las faldas de la Sierra de Benquerencia, pero dentro de la típica zona denominada penillanura. La Serena esteparia es el resultado de antiguas deforestaciones que no permite el desarrollo de la agricultura, pero sí el ganadero. Tiene un clima semiárido y con lluvias escasas distribuidas en la primavera y el otoño, que son vitales para los pastos. La raza merina se ha adaptado a este ecosistema. La economía de la explotación familiar se basaba en la venta de su lana y su carne. La leche se utilizaba para hacer quesos de autoconsumo. Actualmente los rebaños han crecido y es la leche para hacer queso artesanal o industrial la primera fuente de ingresos. Se necesitan 15 ovejas para hacer, se dice, un queso de La Serena, porque el animal solamente da 350 centímetros cúbicos al día y en 2 ordeños, mañana y tarde.
pero por eso es de una calidad tan alta el queso de La Serena. Pues lo principal es este terreno. Es un terreno pobre, de poco suelo, pero que, como vulgarmente decimos nosotros, que las ovejas lamiando engordan, pero que el pasto es muy rico en proteína y luego tiene mucha grasa. Y la grasa es la que da, por supuesto, el queso. Necesitamos, como bien ha dicho Pedro antes, pues de 12 a 15 ovejas para hacer un queso, de 1 kilo, 200 kilos. La elaboración de queso va marcando la tendencia actual, que es el crecimiento de los rebaños de ovejas para obtener más leche y poder incrementar la producción de queso. Así la explotación será más rentable. Todavía tiene alto potencial ecológico, donde conviven en perfecto equilibrio las aves migratorias y los rebaños de ovejas. La alimentación es natural, las gramíneas y los tallos son apreciados por las glotonas ovejas merinas. Se comen las pencas del cardo cucare, los granos o semillas del cardillo de la uva, las flores de argamolas y piojuelos y el cordoncillo. Devoran con fruición los pelillos del niño Dios y la margarita gamarza. En su estómago rumiante se irán convirtiendo en proteínas, hidratos y grasas para su leche de calidad. Después de pastar durante el día, vuelven al redil para su ordeño. Pastor y perro ordenan el regreso. Tardamos mucho tiempo para convencer a los ganaderos que simularan la forma antigua de ordeñar a mano. Por una parte nos comentaban que ya nadie lo hace. Y por otra parte se sienten orgullosos de contar con sus nuevas instalaciones de ordeño mecánico. Se ahorra tiempo y se gana en garantía sanitaria de la preciada leche. Al final accedieron al ordeño a mano, pero con la condición de que advirtiéramos que ya no lo hacen. La tarea, desde luego, era dura y complicada. Las ovejas ya ordeñadas se ponen todas muy juntas, se agarran, como ellos dicen. Pero la cuestión es conocer el secreto de un buen queso de La Serena. El secreto antiguamente era la temperatura y humedad de primavera, se hacía solo en los meses de primavera. Ya nos hemos adaptado a las cámaras con la temperatura y la humedad que antes había en esas fechas, claro está, y por eso ya no, antes era un accidente, si el tiempo venía bueno, el queso salía bueno, venía el aire solano, salía malo, venía el aire ábrigo, salía bueno, y así sucesivamente, y luego es mucho trabajo, que constantemente hay que estar volteándolo, elaborándolo, ahora ya la cosa es más fácil. Ahora la van a probar ustedes si quieren, ahora cuando termine les daremos a probar. Sin esfuerzo nos rendimos a la hospitalidad de los maestros queseros artesanos. Nos sentamos en sabrosa tertulia para ir conociendo las claves de su calidad antes de adentrarnos en su elaboración tradicional. El maestro quesero artesano reproduce las tareas que hasta hace poco se hacían tradicionalmente. La cuajada cortada con la mano se iba echando sobre unos moldes o pleitas de esparto, colocados sobre una mesa de madera llamada esprimijo. El suero líquido, separado de los granos de cuajada, iba escurriendo por el esprimijo. Comenzaba entonces el moldeado, una tarea dura y lenta. Con las manos se seguía presionando y cortando la cuajada para que el suero continuara saliendo. Se ceñía la pleita para dar forma y se seguía presionando, una vez y otra, casi una tarea interminable. Durante el moldeado se hacía todo. Se cortaba la cuajada, se desueraba, se moldeaba y se prensaba. En la elaboración artesanal actual, que luego veremos, la operación del moldeado se ha dividido en 4 fases. Lo esencial se protege y conserva.
Lo accesorio para la calidad se moderniza y mecaniza. El proceso de elaboración continuaba con el salado manual, como todavía se sigue haciendo. El resultado final era un queso de características similares al actual. Las antiguas pleitas han quedado para el museo. La calidad del queso continúa. Continuamos viaje hasta Mérida. Pasamos el día de visita monumental y documentándonos históricamente. Elegimos su parador de turismo para iniciarnos en la degustación del queso de La Serena. En una majestuosa estancia, luminosa y silenciosa, que invita a la concentración, atendemos a la puesta en escena del ritual de la cata. Dos expertos catadores nos comentan. Bueno, están presentes la oveja merina, esos pastos más de gramíneas que de leguminosas que hay en La Serena, de esas tierras que tú sabes tan cortas pero tan intensas en sabores, todas esas hierbas de esos pastos tan finos de La Serena, también da ese olor a tradicional, a la oveja de siempre. No sé si hasta la hierba cuajo del cardo con el que el cardo cuaja leche, con el que se cuaja la leche de esta oveja merina. Los aromas de este queso, que son tan complejos como su sabor, recuerdan muchísimo pues a toda la flora microbiana que existe en La Serena. Tiene un aroma complejo, muy limpio, sin embargo en el nariz da una limpieza absoluta. Y desde luego me recuerda mi infancia. Tiene ese aroma de La Serena, ese aroma de las ovejas pasando, de las orejas cuando se esquilaban, cuando venían en verano ya sin lana y desprendían ese olor tan característico. Ese es el aroma de este queso, sin duda. Hace ya mucho tiempo, con el honrado concejo de la Mesta, la economía de la explotación ganadera, durante siglos, giraba alrededor de los ingresos que producía el comercio de la lana. La aparición de las fibras industriales, entre otras causas, generó una crisis de su mercado y una caída de su rentabilidad. El aprovechamiento ganadero se ve entonces obligado a buscar el beneficio en la producción de carne y leche. Es temporada de esquileo, se acercan los calores de la primavera y del verano. Las ovejas deben salir a los pastizales con sus lanas cortadas. En la actualidad nos comentan que la lana apenas sirve para pagar los jornales de los esquiladores que se afanan por acabar bien y pronto su tarea. Con suma destreza van rapando, una por una, las ovejas del rebaño, sacando toda la lana de cada oveja en una pieza que llaman vellón. El vellonero nos lo muestra. Pero la verdadera rentabilidad de la oveja merina de La Serena, en la actualidad, proviene de su producto estrella, su leche. Por ello, los ganaderos cuidan que su ordeño se realice en las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. La operación está mecanizada en todas las explotaciones. En esta, concretamente, vemos en funcionamiento una curiosa ordeñadora circular que ahorra espacio y tiene un buen ritmo de producción. La oveja merina produce poca cantidad de leche, unos 350 centímetros cúbicos por día, pero de excelente calidad para elaborar el queso con denominación de origen. Un contenido en proteína superior al 5% y en materia grasa del 7%. En general, la leche del ordeño de la tarde se conserva en tanques frigoríficos durante la noche. Tras el ordeño de la mañana se mezclan para iniciar la elaboración del queso. La leche cruda y entera va llenando la cuba donde se va a cuajar. Antes se han realizado los análisis pertinentes para comprobar sus contenidos de proteínas y grasas y su calidad sanitaria. Hemos elegido la cooperativa de Castuera para observar todo el proceso de elaboración. El maestro quesero vigila que la temperatura sea la idónea para que la operación de cuajado a efectuar posteriormente se realice adecuadamente.
La leche se va removiendo, así se va calentando homogéneamente con las paredes internas de la cuba. Un elemento diferenciador del queso con denominación de origen La Serena es la utilización de un coagulante vegetal natural hecho con las flores desecadas del cardo Cynara cardunculus, que llaman hierbacuajo. Los pistilos de la flor contienen los enzimas que poseen la propiedad de coagular la caseína de la leche. El maestro quesero está preparando la dosis de hierbacuajo. Su gran experiencia va a limitar su posibilidad de error. Pesa los pistilos secos de las flores, algo más de 60 gramos por cada 100 litros de leche. Los tritura y los deja macerar en agua. Tras la maceración, lo añade a la leche. La cuajada se va cortando mecánicamente con unos hilos de acero llamados liras. Se corta vertical y horizontalmente y cada vez los granos se hacen más pequeños, hasta que tienen 10 o 20 milímetros de diámetro. Se trata de cortar la cuajada sin romperla y favorecer la evacuación del suero o desuerado. Con un tamiz de lino se separa el suero de los granos de cuajada que se van distribuyendo sobre los moldes. Los granos continúan desuerando. Se colocan y ajustan las tapaderas y se llevan a la prensa neumática. El prensado da forma al queso, une la cuajada, evita cavidades y expulsa el suero residual. Tras un prensado corto, el queso se desmoldea y sala a mano con sal marina. Pero todavía le queda al queso de La Serena tipo torta, elaborado a partir de leche cruda, un largo camino hasta salir al mercado. Tienen que secarse, ser vendados, una operación muy singular, y madurar hasta alcanzar las cualidades que definen su calidad, y después superar el control del Consejo Regulador. Volvamos a la fase donde abandonamos la descripción del proceso de elaboración. Los quesos ya salados se van colocando en baldas de madera en la sala de oreado, con una humedad relativa no muy alta, entre 75 y 80%, y con una temperatura adecuada, alrededor de 12 grados centígrados. Humedad, temperatura y flujo de aire hacen que los quesos se vayan secando exteriormente. El suero externo desaparece y además se va formando y endureciendo la corteza poco a poco. Es preciso que el secado externo sea gradual y homogéneo en todas las partes del queso. Hay que vigilar las condiciones del ambiente y voltearlos diariamente. Acabada la fase de secado, comienza la maduración. Es el momento adecuado para realizar esta operación tan singular, vendar el queso. Se vendan aquellos que se van a comercializar como tortas. Durante la maduración se producen en su interior toda una serie de reacciones bioquímicas que van transformando proteínas y grasas por la acción enzimática. El resultado es un ablandamiento de la pasta interior que tiende a extenderse en horizontal, formando una torta plana. La venda contiene y no se produce el efecto indeseado que desecaría el queso. Las condiciones ambientales de la sala de maduración favorecen todos los cambios enzimáticos, transformando proteínas y grasas en otros compuestos que confieren las características organolépticas genuinas del queso. La tendencia actual de los maestros queseros de La Serena es favorecer la aparición de la pasta blanda. Es cierto que una gran proteólisis se produce con el hierbacuajo, pero al madurar en frío también se acentúa la cremosidad, dando al queso la singular y diferenciadora cualidad. Antes de salir al mercado deben superar los controles del Consejo Regulador. Solo los seleccionados pueden comercializarse con la certificación de la denominación. Hasta hace poco, la marca Fuego y ahora la placa de caseína, así como la contraetiqueta numerada, garantizan que son auténticos quesos de La Serena. En un ambiente relajante, nuestros sentidos están alerta. Es el momento de deleitarnos con sus aromas, sabores y texturas. Bueno, esto es un queso de oveja de denominación de origen de La Serena y lo vamos a celebrar, que consiste en quitarle la tapa para luego untarlo. Bueno, pues quitamos la tapa donde podemos observar toda su cremosidad y así poder disfrutar de este maravilloso manjar. Abierto el queso, asistimos atentos al espectáculo.
La pasta blanda, cremosa, untuosa, mantecosa, viscosa, en continua metamorfosis, se nos aparecía como la gran tentación. Disfrutamos con sus colores, brillos y formas. Adivinamos sus aromas, notas de pequeñas flores silvestres y gramíneas después de la lluvia. Despuntan del entorno suave, denso y persistente de la leche de oveja recién ordeñada. Degustamos, valoramos, comentamos su perfecto maridaje con otros manjares, sabores y aromas complementados con refrescantes frutas, contraste de texturas y colores, cremosidad y complejidad aromática que se manifiesta con los frutados vinos de la Ribera del Guadiana. Entretenidos nos informamos de su alto valor nutritivo, un aporte de proteínas, grasas, vitaminas y minerales que con sumo gusto consumimos. Los catadores continúan profundizando en sus memorias sensoriales. Genial. Graso, fondente, muy cremoso, pero al mismo tiempo tiene esos aromas tan complejos que forma este mezcla de leche, oveja, pastos, el cuajo, y tiene ese elegante tono final de amargo que le da la hierba de cuajo. Es un queso, desde luego, inolvidable. Es una joya que tenemos que guardar para la posteridad, porque nosotros afortunadamente lo estamos probando, pero no sé si nuestros hijos lo llegarán a probarlo esto. Es una de las tradiciones que hay que conservar. El sabor me parece extraordinario. No tiene ningún punto de acidez ni de exceso de sal. Está correcto, absolutamente correcto de sabor. Y la complejidad que comentaba antes de los aromas se vuelven a repetir de aquí. Sobre todo el retrogusto final, ese tan elegante del cuajo vegetal, está perfectamente claro. Pero yo destacaría del sabor de este queso, de esta pieza concretamente, y en general del queso de la Serena, el hecho de que sea un sabor tan redondo, tan sin aristas, no hay nada que moleste, deja un sabor muy al mismo tiempo que complejo y con muchos matices, sin embargo muy redondo, muy homogéneo en cuanto a su sabor. Te deja la boca plena, muy satisfecha, con las papilas con deseo casi de seguir captando esos sabores que son tan maravillosos, tan deliciosos. El castillo de Almorchón, enmarcado en un paisaje típico de dehesa y los ricos pastizales de la estepa. El distilo romano de Zalamea y los pistilos eficaces del hierbacuajo. El queso con denominación de origen de la Serena se nos ofrece como un resumen de sus espacios naturales y su ancestral cultura ganadera, como un legado del patrimonio gastronómico de los pueblos que han cultivado la comarca. Nos invita a profundizar en sus raíces históricas y al recorrido turístico. Pero antes hablemos de algo más cercano, su gastronomía. Hoy presentamos los quesos de denominación de origen de la Serena. Se puede comer natural o también cocinado tanto en salado como en dulce. Hoy hemos preparado una costrada de verdura silvestre con queso de la Serena y un lomo de cordero al queso de la Serena. Y de postre un helado de queso y miel. La oferta del chef es suculenta. Comenzamos con una materia prima muy fresca, recién cortada. Puerros, espárragos trigueros, ajo porro, criadillas de tierra y cardillo que se saltean. Se baten los huevos y se rellena la corteza de un queso de la Serena. Se gratina en el horno unos minutos y ya tenemos la contundente costrada, síntesis de los productos de la tierra. El queso sirve de envase de presentación y de envoltorio de fragancias y sabores. Un claro ejemplo de los contrastes de texturas. Cremosidad láctea versus crujientes verduras. Nos abandonamos ante esta yuxtaposición de sabores de campo. Continuamos con un plato reivindicativo de la raza, merina por supuesto. Tiernos medallones de lomo de cordero merino extremeño, pasados por la sartén y flambeados con coñac, recubiertos de cremoso queso de la Serena. Nos atrevemos a hablar casi de incesto gastronómico, la carne del cordero hijo en perfecta fusión con la maduración de la leche de la madre merina. Exquisito. Para enfriar los ánimos y las papilas, un delicioso helado de queso de la Serena, con frutillas silvestres y miel de ibores. Una receta para anotar.
Helado de queso de La Serena. Desleímos el queso al baño María. Le añadimos 2 yemas de huevo y lo montamos. Una vez que lo tenemos montado, lo pasamos a la sorbetera. Una vez terminado, lo presentamos con frutilla silvestre y miel. Extasiado ante la riqueza cromática del postre y encantado por la golosina, solo queda expresar admiración por la calidad del queso y el deseo irreprimible de regresar a La Serena.